En vivo. Esto suele pasar y es normal cuando se transmite en vivo. Eso y Hoy otras cosas. eso y otras cosas, sí. Bueno, hoy damos inicio a una etapa nueva en nuestra oficina de RIMAX Tecno, acá en Ciempozuelos. Y el Team Escena 7, conformado por mi esposo José Reinaldo Ayala y yo, Graciela Ávila de Ayala, tenemos el inmenso placer y honor para nosotros de entrevistar a nuestro queridísimo broker Javier San José. Bienvenido, broker, y bueno, usted inaugura este video podcast live. Buenas tardes. Bueno, un placer para mí estar con vosotros, estar Gracias, José. también en esta primera experiencia del video podcast live, como dices, que bueno, lo que perseguimos con el video podcast live es abrirnos un poco más, llegar a vosotros. Hemos creado dentro de Rimas un proyecto que se llama Rimas 360, Rimas Tecno 360, en el cual queremos añadir muchas otras actividades aparte de lo que es nuestra especialización, nuestro sector, que es el sector inmobiliario. Con esto de los video podcast live pretendemos poder hacer entrevistas a todo tipo de personas que tengan cosas interesantes que contarnos, ¿no? Y lo haremos el último martes de cada mes y lo haremos en directo a las 7 de la tarde. Y las personas que traigamos van a ser muy variopintas, de todo tipo de experiencias, personas que puedan contarnos desde las cosas más cotidianas o normales de nuestros días a día, cosas ya más especializadas de ciertos sectores como el nuestro y de otros sectores, y yo creo que va a ser algo muy interesante que se pone en marcha hoy. Así que encantado de abrir esta primera tanda de entrevistas. Bueno, maravilloso, broker. Yo también muy honrado de estar acá, agradecido de la oportunidad. Ya nosotros conocemos un poco, pero queremos que todos conozcan quién está detrás de este debut, de esta oficina llamada Rimax Tecno, el profesional, el ser humano altruista que está detrás de todo este proyecto. Y en base a ello queremos realizar esta conversación. Ok, pues un placer. Yo estoy a vuestra disposición para responder todo aquello que sea de vuestro interés. Bueno, broker, como primera pregunta queremos hacerle la pregunta de ¿por qué desarrollar este proyecto inmobiliario con la marca RIMAX? Bueno, la marca Rimas es que me acompaña ya desde hace casi 30 años, ¿no? Porque yo empecé en Rimas en el año 97, empecé con Rimas Ugenas, muchos de las personas que probablemente puedan ver esto lo recordarán. Rimas Ugenas fue un proyecto que abrimos de Rimas aquí en Cienpozuelos en el año 97, cuando Rimas llevaba solo en España 2 años, ¿no? Acaba de llegar a España y por defecto acaba de salir de Norteamérica. Todavía no estaba expandida Rimas ni por todas las partes del mundo que está ahora. El primer país que Rimas aterrizó después de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá, fue España. Y este proyecto le hice pues porque era un momento en el que necesitaba hacer un cambio, había tenido otros proyectos que nada tenían que ver con el tema inmobiliario, pero bueno, por circunstancias di con Rimas, me gustó mucho como modelo y como concepto, lo puse en marcha y a partir de ahí ya desarrollé toda una carrera dentro de esta compañía, ¿no? Empecé con la oficina de Rimas Tecno, en poco tiempo conseguimos que la oficina de Tecno, con un equipo muy bueno que tuve, de mucha gente muy interesante, Isabel López, Rosa Martín, muchos otros que me acompañaron en ese proyecto, mis hermanos, hicimos un proyecto muy bonito y en muy poco tiempo hicimos que Rimas Tecno fuera una de las oficinas mejor posicionadas, más reconocidas, con más número de transacciones en España. Y eso me llevó pues a enseguida entrar a formar parte de la escuela Rimas, eso me abrió un universo que yo no conocía por todo el mundo, ¿no? De cómo se empezaron a abrir muchos proyectos de rimas por diferentes lugares del mundo, me invitaban a estar en esos lugares, a contar un poco cómo lo habíamos hecho aquí en estas oficinas que teníamos en España. Y luego ya Javier Sierra me invitó, el presidente, el que fundó Rimas en España, a desarrollar lo que era el proyecto de la consultoría de Rimas. Fui director de consultoría y luego con el paso del tiempo, cuando la gran crisis aquella del 2008,
nos vimos obligados a cerrar, pues porque la circunstancia se puso muy complicada, pero yo seguí dentro de Rimas. De por sí, otro proyecto en el que Javier Sierra depositó la confianza en mí fue para desarrollar el proyecto de MLS en España, ¿no? Ya estaba funcionando, pero había que gerenciarlo. Entonces llevé MLS, para los que no lo conozcan, es un proyecto también a nivel internacional en el que los inmobiliarios comparten producto, es una bolsa común de inmuebles. Bueno, vosotros lo conocéis bien. Y estuve durante 14 años con el proyecto de MLS, que también ha sido muy apasionante. He aprendido muchísimo, he conocido a muchos compañeros en diferentes lugares del mundo, me he relacionado a todos los niveles. Y bueno, pues llegó un momento en que salió la idea de montar otra vez una oficina aquí en Cienpozuelos. Y me pareció muy interesante porque ahora a mis 61 años me parecía que era como ir cerrando un ciclo, ¿no? Había empezado una oficina aquí, había tenido esa oportunidad tan maravillosa del desarrollo en Rimas a nivel mucho más global o general, y volver otra vez aquí a lo local, a tener una oficina, a tener contacto con vosotros, con los agentes, contacto con los clientes, me apasionaba, ¿no? Y además que lo veía un poco como una especie de legado, ¿no? Si algo he podido aprender a lo largo de estos años, pues si lo puedo dejar también como pozo, y para los que ya estáis formando parte del equipo, para incluso las personas más cercanas, Dublín y mi pareja, que me está apoyando en todo este proyecto, ¿no? Mis socios, que también forman parte también de todo esto. Entonces, esta idea de dejar una especie de legado, ¿no?, que pueda continuar, me parecía que era interesante y me parecía que era una buena manera de hacerlo. Así que por eso estoy en Rimas, yo qué sé, me apasiona Rimas y disfruto mucho dentro de esta compañía de empresarios, por decirlo de alguna manera, independientes, que se desarrollan de manera independiente. Claro, porque RIMAX, aparte de que lo hace crecer profesionalmente, también entiendo que se ha desarrollado en la parte personal, como usted dice, dejar su legado, no nada más como mentor del MLS, sino también acá en su pueblo natal, Cienpozuelo, y que quede ese legado de quién es o quién fue Javier San José en unos años en RIMAX. ¿Sería algo así? A ver, no quiero pecar de falsas modestias en estas cosas, pero entre otras cosas, de verdad, es decir, hay una parte, no sé si es tanto el legado de Javier San José como tengo una conciencia clara de eso, que es todo lo que nos aporta, es decir, todo lo que yo ahora he recibido, lo he recibido de muchos otros. Yo no tenía ni idea de este sector cuando llegué, con lo cual Rimas me dio todo, ¿no? Me dio el aprendizaje, me dio la formación, me dio el desarrollo. Los compañeros de Rimas me han aportado, me han ayudado a crecer. Yo habré aportado en la medida que he podido también en esa línea. Y sí que el legado es un poco esto. Pero mira, hay algo ahí muy, muy interesante de esto que dices, ¿no?, que es lo local, ¿no? Porque igual que Rimas me abrió un universo que yo no conocía, todos mis desarrollos empresariales anteriores a Rimas se habían desarrollado aquí en Cienpozuelos, con lo cual eran desarrollos locales que tenían cierta penetración en la comarca. Tuvimos una discoteca con uno de los socios, además, que tengo ahora, Rimas, tuve una discoteca, se llamaba 101, fue una discoteca que fue referente en la comarca, en toda la zona sur de Madrid. Tuve una empresa de electricidad con la que trabajábamos también en diferentes puntos, pero nunca había tenido la posibilidad de descubrir algo tan global como Rimas, ¿no? Entonces Rimas me abrió un universo que de pronto descubrí que podía estar haciendo desarrollo profesional más allá de las fronteras de lo local, ¿no? Y ha sido apasionante, lo he disfrutado mucho, he recorrido medio mundo, he conocido y conozco y disfruto mucho de tener amigos en muchos lugares, y eso ha sido muy grande. Pero yo siempre he tenido una parte muy arraigada, muy local, ¿no? Y muy del entorno, muy de la gente cercana. Y esto, Cienpozuelos, para mí me ha apasionado tanto como todo lo demás, que he disfrutado de manera más global. Esa parte local, conocer a la gente del pueblo, la familia, los amigos, el entorno. O sea, eso nunca quise despegarme del todo de ello. Siempre he estado, aunque he estado en esas otras partes, muy ligado a mi pueblo, ¿no?, y a lo cercano. Y ahora otra vez recuperar aquí, en estos años ya que uno busca más una cierta tranquilidad, hacerlo aquí en Cienpozuelos y de la mano de Rimas y sin perderme de la parte global que Rimas me ofrece, me parece que es una oportunidad grandiosa.
Claro, porque sigue estando en su pueblo, pero desarrollándose con la marca de RIMAX, o sea, cuando ligamos lo personal con lo profesional. Sí, hay una Y, cosa importante ahí que además debo destacar, ujú. porque no sería honesto decir que Rimas Tecno se creó con la idea de no quedarse solo en Cienpozuelos. De por sí, en los orígenes no teníamos claro si hacerlo en Cienpozuelos, en cualquier zona de la zona sur de Madrid. Al final decidimos Cienpozuelos, pero nuestro proyecto más ambicioso. Ya tenemos, como sabéis, algunos agentes en Aranjuez, tenemos algunos agentes en Valdemoro, tenemos agentes hasta en Tarancón, con lo cual el RIMAS da esta oportunidad también de que haya agentes desplazados en cualquier lugar, con lo cual tenemos una ambición de ir abarcando desde aquí mucho más territorio, ¿no? Mucha más zona y tener agentes en muchos más lugares, con lo cual, sí, efectivamente, estamos aquí, pero con un espíritu Visión, abierto, ¿no? Una con una ambición abierta. visión. O sea, podríamos decir que en una oportunidad o próximamente pudiéramos tener RIMAX Tecno en otras localidades. Sí, de por sí ya estamos. Acabo de hablar hoy precisamente, estamos cerrando con Rimas España el proyecto de Rimas Tecno en Aranjuez. Wow, de primera Sí, mano. Entonces esto hoy casi es es primicia. muy de primicia, Primicia. muy de primicia, y la idea es crear un punto más de Rimas Tecno en Aranjuez y ir haciendo una expansión también allí en Aranjuez, ¿no? Y así queremos irlo haciendo en otras localidades. Vamos a intentar ir un poco a un ritmo que podamos ir abarcándolo, pero sí Rimas funciona en unos modelos, como sabéis, de agentes independientes, que al final lo que hacemos nosotros, los que tenemos las oficinas, los brokers, es dar cobertura o apoyo a los agentes que van a trabajar en diferentes territorios. Entonces, ese ámbito de independencia que tienen los agentes nos permite también un crecimiento a veces que no podríamos permitirnos si tuviéramos agentes que fueran contratados o que estuvieran bajo una directriz, si queréis, más piramidal, ¿no? En este caso no, Rimas es muy transversal, los agentes son independientes y los entornos de trabajo queremos que estén cercanos a los agentes. Entonces, si ya hay agentes en Aranjuez, lo suyo es que en Aranjuez tengan su punto, su lugar donde atender a sus clientes y donde tratar con sus clientes. Maravilloso. Bueno, ya nos informó nuestro broker que tenemos próximamente oficina en Aranjuez. Estén atentos porque les invitaremos a nuestra inauguración Eso por es. allá, por Aranjuez. Bueno, cedo la palabra a mi esposo, José Reinaldo. Bueno, qué buena noticia, broker, qué buena noticia. Bueno, como usted sabe, a mí me encanta mucho estar en la oficina. Espero poder compartir también en la oficina de Aranjuez y en todas las que abra Tecno. Eh, ya habla un poco de cuáles eran sus expectativas del proyecto y veo que estas preguntas se quedan cortas, las que tenemos acá. Pero bueno, preguntemos cuáles fueron los retos de los primeros meses. Yo soy parte de ese inicio, de verdad ha sido un placer para mí porque conozco un poco la marca, pero cuáles fueron los retos más fuertes que tuvo para Bueno, iniciar. a ver, fíjate, los retos, que todavía estamos en ellos, porque llevamos abiertos al público, llevamos desde el mes de junio, con lo cual no hemos completado ni tan siquiera un año, vamos casi por el primer semestre o entramos ya en el segundo semestre. Es verdad que anterior a eso ya estuvimos haciendo algunas labores fuera de la oficina, de ir preparando el equipo. Entonces, bueno, el reto era ese, hay que construir un equipo, ¿no? Hay que conseguir ganarse la confianza de gente que como vosotros vean en nosotros la posibilidad de darnos la oportunidad para apoyaros en vuestros desarrollos, ¿no? Entonces era uno de los retos, el equipo. Otro de los retos que teníamos, porque sabíamos cómo estaba el mercado, es que aunque entendemos, en un momento de mercado que es interesante y favorable para el desarrollo inmobiliario y más aquí en estas zonas, luego si queréis podemos hablar de eso, pero sí que el mercado estaba complicado, sigue estando un poco complicado en cuanto a que hay escasez de oferta, ¿no? Es decir, hay más demanda que oferta. Entonces es un momento en el que hay dificultad porque no hay vivienda suficiente y todo eso complica. Entonces complica la captación, complica a los propios agentes, les dificulta
su propio arranque, su propio inicio, ¿no? Con lo cual era el reto apoyar todo lo posible para cuanto antes empezar a estar en un equilibrio interesante, ¿no? Y ahí estamos trabajando mucho en eso, ¿no? En que los agentes tenemos un buen equipo, al día de hoy ya estamos entre 10 o 11 personas, tenemos más personas por incorporarse, muchos de ellos como vosotros, que sois dos grandes profesionales, pues ya estáis en una línea de hacer negocio, ya habéis tenido vuestras primeras operaciones, en fin, o sea, yo creo que no nos gustaría ir mucho más rápido, pero también éramos conscientes y conocedores de cómo estaba el mercado y estamos al ritmo que el mercado también nos permite, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa. Exactamente, eso mismo iba a decir, sin prisa pero sin pausa. Bueno, nosotros sabemos muy bien cómo nos diferenciamos, RE/MAX, pero me gustaría que usted nos dijera cómo busca diferenciar de las demás agencias que hay en la zona. Bueno, RE/MAX tiene un factor diferencial importante con el resto de compañías. Además, yo diría que hay dos bloques de oficinas en el sector inmobiliario. Unas que son las oficinas que funcionan, si voy a permitirme decir, en un ámbito, si cabe, más tradicional, más convencional, y oficinas luego que funcionan ya más en modelos, si quieres, más anglosajones, más lo que era el modelo americano, que ya está de todas maneras muy incrustado también en el mercado español, ¿no? Y RE/MAX no solo pertenece al segundo grupo, sino que fue el origen de lo que ahora existe o lo que podemos denominar un segundo grupo, que eran oficinas que son centros de negocios para apoyar el desarrollo de agentes inmobiliarios. Esa es la gran diferencia. Una agencia tradicional pues, es una oficina que atiende a los clientes que necesitan comprar o vender propiedades. Una oficina RE/MAX es un centro de negocios donde se desarrollan los agentes que dan servicio a esos clientes que quieren comprar o vender. Por lo tanto, los agentes dentro de RE/MAX son agentes independientes, autónomos, tienen su propio desarrollo de negocio, ponen sus propios objetivos y sus propios límites y utilizan RE/MAX como infraestructura, como entorno para desarrollar su tarea y su trabajo, ¿no? Esto es lo que nos diferencia. Por lo tanto, un agente RE/MAX es un agente muy independiente, muy profesionalizado y que todo el negocio depende en gran medida de él, con el apoyo de RE/MAX, mientras que un agente en una inmobiliaria tradicional pues es un agente dependiente de la oficina y que sobre el que la oficina en sí o el gerente de esa oficina tiene más peso de lo que tenemos nosotros sobre vosotros, que sois muy autónomos, ¿no? Yo siempre digo, para diferenciarlo, que mis clientes sois vosotros los agentes, ¿no? Que hay en mi oficina, es por los que tengo que velar para prestaros un buen servicio y daros lo mejor para que no vayáis a hacer esto a otro sitio, sino que lo hagáis aquí dentro porque obtengáis mejores resultados, porque tengáis mejor proyección, por lo que sea, ¿no? Mientras que para vosotros vuestros clientes son los que quieren comprar o vender casas, de los cuales tampoco yo como broker me desentiendo, porque medimos mucho que haya una buena calidad de servicio de los agentes hacia los clientes, pero no tratamos directamente con los clientes, lo hacéis vosotros los agentes. Bueno, eso lo podemos confirmar de primera mano, que siempre tenemos su apoyo, su orientación y en caso de cualquier duda siempre contamos con usted. La visión que tuvo al inicio de este proyecto obviamente ya debe haber cambiado muchísimo. Se ha ampliado mucho más que de lo que imaginó cuando inició. Bueno, en esta fase del desarrollo de RE/MAX Tecno, yo ya venía con otro badaje. Cuando llegué la primera vez todo era una aventura, ¿no? Muy apasionante, por cierto, y que me ayudó, o sea, como era como una esponja, necesitaba aprenderlo todo, pues fue unos momentos muy brillantes, muy interesantes. Ahora, en esta etapa de RE/MAX Tecno, pues hombre, ya tenía mucho conocimiento del sector, mucho más que antes, mucho conocimiento de la marca, de cómo funcionaba RE/MAX. Por lo tanto, me permitió hacer una planificación en el que tuve en cuenta muchos factores que cuando lo hice la primera vez no podía tener. Pero eso me ha ayudado a que casi lo que se está produciendo tenga bastante que ver con lo que se estaba pronosticado, ¿no?
Siempre hay variables en los proyectos, en los planes de negocio que uno se plantea, pero cuanto más experiencia tienen, menos variación necesitan, ¿no? Entonces, bueno, se está más o menos cumpliendo y en algunos casos diríamos estamos superando las expectativas, en otras cosas diríamos que esperábamos mejor resultado, pero bueno, estamos contentos, estamos en una línea muy de lo que estábamos esperando, ¿no? O sea que, y además, sobre todo, lo que sí vemos es una proyección de futuro muy interesante. Bueno, broker, ahora vamos a hacer una serie de preguntas basadas en la selección de nuestro equipo de trabajo, cómo las realiza. Y esto también va a servir para esas personas que están como, ¿será que me incorporo a ese equipo de RE/MAX Tecno? Pues sí, aquí les estamos esperando. Entonces, atentos a estas respuestas que van a ser muy interesantes porque pueden formar parte de nuestro maravilloso equipo, además de que tenemos una preparación y una formación constante de nuestro broker que tiene una trayectoria increíble en RE/MAX, más de 30 años, además de que nuestra coordinadora hoy no quiso salir en cámaras, pero siempre está apoyando el equipo de una u otra forma. Y eso es importantísimo cuando uno trabaja en una oficina, broker. ¿Cómo selecciona sus asesores para que formemos parte del equipo? ¿Qué toma en cuenta? Bueno, yo siempre digo que RE/MAX es más por adhesión que por selección, ¿no? Entonces, el proceso para mí no es tanto las entrevistas incluso que realizo. Ahora esta tarde acabo de realizar una con un chico además de 21 años que está con la inquietud de ser, además, él quiere desarrollarse como persona autónoma, como emprendedor, lo que no quiere es trabajar como empleado. Cosa que le decía es chocante en un país como el nuestro, ¿no? Donde se busca más la seguridad de un trabajo fijo. En cambio, pues hay chavales ahora que necesitan eso. Yo fui de los pocos que lo necesité, quizás porque venía también de una trayectoria de familia que habían sido todos muy emprendedores, y yo enseguida supe que yo no quería otra cosa que desarrollar mis propios proyectos, ¿no? Entonces, las entrevistas que yo realizo, lo que busco mucho es que se tenga ese espíritu, ¿no? Es casi lo que más necesita RE/MAX, que las personas que van a entrar tengan ese espíritu de emprender, ¿no? De ser creativos, de querer hacer algo ellos como proyecto propio, ¿no? Como proyecto propio ligado a la propia marca, al propio RE/MAX y ligado incluso a la comunidad, pero que sea un proyecto propio, ¿no? Eso me parece muy importante, y eso más que una cuestión de en la entrevista preguntarlo, es una cuestión de olfatearlo, ¿no? De detectarlo, de ver si la persona tiene eso. Y luego para mí hay otra cosa muy importante que para todos los ámbitos de la vida, muchos de los que me conocen saben que vengo del mundo del teatro y utilizamos mucho en teatro esto que es el compromiso, el querer, ¿no? Es decir, que todo parte de ahí. Es como si no hay un compromiso, no hay un querer, si no existe el quiero hacer esto, no se pone en marcha el resto de las necesidades. Con lo cual, que no se tenga experiencia me da igual, que no se haya estado nunca en el sector no me importa, en fin, que todo eso pasa a un segundo plano. Lo importante es tener ese deseo de emprender, de ser independiente y autónomo, y luego ligado a querer entrar en este universo, lo que es el sector inmobiliario, que es muy apasionante, y tener el ímpetu para hacerlo, ¿no? El compromiso, de alguna manera. Eso es importante, ¿verdad? Pues no solamente Mucho. querer, o sea, es comprometerse, tener responsabilidad, compromiso, constancia, dedicación, o sea, todo Sí, eso sí, es... porque mira, el que quiere, el que toma la decisión, ¿no? Hay por ahí un poema de Rudyard Kipling interesantísimo sobre esto, ¿no? Que viene a decir eso. Una vez que uno se compromete, parece que todo se pusiera a favor, ¿no? Parece que la indecisión pasa a otro lugar, todo empieza a funcionar, como si las estrellas se confabularan a favor de eso que uno desea, ¿no? Por lo tanto, el quererlo es todo, es un punto de partida básico, es esencial. Si eso no está como fundamento, todo lo demás es complejo, ¿vale?
Entonces, para mí esa es una premisa absoluta que a veces uno no descubre incluso hasta que la persona que se incorpora no lleva ya un tiempo contigo, ¿no? Y entonces cuando ves dices, quiere de verdad, está, ¿no? Hay gente que incluso se confunde en el querer y el querer hay que tenerlo como una especie de fuerza interior, ¿no? Como una especie de empuje. Claro, tener el querer, pero también en el hacer, Importantísimo. hacer, Sí, tener constancia, lo que decíamos, sí, responsabilidad, compromiso, importantísimo. porque no es nada más comprometerse con la marca, es con nuestros clientes, es la parte profesional, pero también la parte humana que la hemos vivido con usted en nuestras transacciones que hemos tenido, que bueno, de verdad que usted se compromete tanto profesionalmente como ese ser humano que vela por los intereses del cliente, tanto el cliente que está vendiendo como el que está comprando, que es muy importante. Otra pregunta, broker. ¿Qué cualidades valoraría usted en un asesor inmobiliario? Y los que hoy formamos parte del equipo, ¿cómo han llegado a RE/MAX Tecno? ¿Han sido amigos, recomendados, conocidos? Cualquiera vale. Como dicen algunos compañeros dentro de Rimas, cualquiera que se mueva vale, ¿no? Entonces, mira, voy a partir de algo que has dicho que es muy importante, que es el hacer, ¿no? Y que tiene que ver mucho con cuál es la cualidad que debe tener un agente inmobiliario. Correcto. Y el hacer podría parecer una cosa simple en el teatro. Con Javier Tenías, un compañero de teatro con el que he hecho muchas cosas, además en el sector inmobiliario ligado a disciplinas del teatro. Él tenía una cosa muy interesante que eran las 3 H's, ¿no? Una cosa es hablar, la otra es hablar de hacer y la otra es hacer, ¿no? Las 3 H's. Y la de hacer es la verdaderamente importante. En teatro esto es básico. En teatro siempre se dice que el teatro no es texto. Esto mucha gente puede estar confundida en ello. El teatro podría parecer que es texto, ¿no? Que es un texto que te aprendes y luego lo dices. Y el teatro no es texto, el teatro es acción. Si no hay acción, el teatro muere. O sea, si alguien lo único que hace es decir texto, te aburres y te marchas. O sea, cuando hay acción es cuando verdaderamente es importante, ¿no? el hacer. Y esto llevado al ámbito es la actitud, ¿no? Lo que diríamos en nuestra profesión, la actitud. Tú cuando estás delante de un cliente necesitas que tu actitud sea favorable para ayudar al cliente. Entonces, esa actitud que es ese hacer, ese compromiso con el cliente de que sea como sea o lo difícil que sea, lo que haya que hacer, vamos a estar ahí y lo vamos a hacer, es vital. Por lo tanto, una de las capacidades, yo diría, y además son las mismas que utilizamos para el teatro y por eso lo utilizo muchísimo, es la escucha, es básica y esencial, la escucha en toda su dimensión, que la escucha muchas veces pensamos que es, sabemos que oír es solo oír, y escuchar ya es escuchar, pero escuchar activamente ya es otra cosa, y escuchar liberado como para entender bien al cliente todavía es un paso mucho más allá, con lo cual la escucha en su absoluta dimensión. La actitud, la acción, ¿no? La actitud que uno tenga frente a cómo ayudar al cliente, apoyar al cliente y cómo desarrollarse. O sea, que esas 2 partes, ¿no? Son básicas, escucha y actitud. Diría que eso fundamenta y el que no lo tenga lo puede desarrollar, que es lo que hacemos aquí en RE/MAX muchas veces, que no importa si no tienes alguna de esas partes, siempre que te dejes, siempre que el querer te permita aprender para tener también esas cualidades. Claro, esa era otra inquietud que teníamos por acá, que era el acompañamiento que siempre le está ofreciendo o nos está ofreciendo constantemente a nosotros los agentes, esa preparación, además de ese día a día, cómo va la transacción, cómo va la captación, cómo va tu día a día. Ese diario compartir o conocer el trabajo de sus agentes, broker, cómo lo mantiene activo? ¿Cómo mantiene esa llama activa en el agente para que quiera Bueno, siempre más? primero hay un texto por ahí de teatro que lo dice, del que hemos hecho alguna obra. Primero te tiene que gustar la gente. Y a mí me gusta mucho la gente. O sea, si hay algo que me gusta en el mundo es la gente. Luego me pueden gustar muchas más otras cosas, ¿no?
Y no soy además de los que opina que el mundo está lleno de gente mala, sino al revés. Creo que hay algunos malos malotes por ahí Más dando somos los vueltas, buenos que los malos. pero lo que hay es mucha gente interesantísima. Entonces, si te gusta la gente, lo que te entrega rimas es muy poderoso. Por eso lo que decías antes, amigos, no amigos, todos me valen. Gente con la que llevo teniendo amistad desde hace muchísimos años, algunos forman parte del equipo, y gente que no conocía de nada y que ya forma parte también, ¿no? Como vuestro caso. Sí. Entonces, para mí todo esto de poder, y que además cada uno sois de un padre y de una madre, de una nacionalidad distinta, de unas inquietudes distintas, son muy bonitos, con lo cual enriquece muchísimo. Con lo cual, a mí el dar apoyo es, si sé hacer algo, que no sé si lo sé hacer muy bien, pero si en algo me he especializado es en ayudar a la gente y no ayudar solo porque yo sepa qué es lo que hay que hacer, sino casi por ayudarles a que ellos encuentren qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Esa parte me apasiona mucho y para eso hay que saber pues, cómo se encuentra la persona, cómo no se encuentra, qué dificultades tiene, cómo está atravesando este momento el otro, ¿no? Y desde ahí trabajar con la persona, ¿no? Y luego tiene su parte complicada porque todos somos humanos y traemos también cosas que no necesariamente son de lo profesional al ámbito de trabajo, entonces cómo equilibras para no entrar demasiado en la parte, si cabe, más emocional de la persona, para no complicar también y poderle ayudar a veces viendo desde fuera, ¿no? Y cómo apoyar también en toda la parte, si cabe, más profesional, en la que a veces surgen dudas. Rimas lo que nos ofrece también es que lo que yo no puedo resolver, siempre hay algún compañero que... Muchos de los compañeros de Rimas ya saben que soy un pesado, les levanto el teléfono, oye, que tengo este problema, esta duda, y hay siempre alguien que te va a dar una solución, ¿no? Y eso mismo pasa acá en nuestra oficina, se trabaja en equipo. Mucho. A pesar de que somos un equipo que está iniciando, como usted bien lo decía, hay mucho compañerismo y eso es un ambiente que es agradable al trabajar porque no es nada más venir a la oficina, sino que se tiene el apoyo de los compañeros, de nuestra coordinadora, de nuestro broker y bueno, nada, y para cerrar este bloque de preguntas en base al equipo, como usted lo llamaba o lo mencionaba hace poco, que tenemos varias culturas dentro del equipo, porque tenemos una compañera chilena, tenemos muchos venezolanos, nosotros somos venezolanos, tenemos españoles, es como un matiz o una mezcla, porque para el que no sabe, nuestro broker también es actor de teatro, entonces es multifacético. ¿Cómo maneja esa parte cultural, broker, en su equipo? ¿Cómo nos integra cada día más a no... Pues primero porque efectivamente, porque Rimas es ese englomerado es un universo abierto de gente de todo tipo, no solo porque estemos en todos los países o en casi la mayoría de los Casi países del todos. mundo, sino porque además el espíritu de Rimas es un espíritu absolutamente abierto y esa parte sí, tan cosmopolita, tan de eso, enriquece. Entonces, aquí, como bien dices tú, el equipo nuestro está conformado, tenemos desde gente de los países del este hasta gente de Latinoamérica, pasando por los de aquí de España, algunos de Cienpozuelos, otros de otro lugar. Eso enriquece muchísimo y yo además he sacado siempre mucho beneficio de esto, ¿no? De que haya una mezcla de culturas, ¿no? Y vosotros venís de Rimas, además de Venezuela, con lo cual que lo que traéis de allí es valor hacia acá, ¿no? No solo lo que vais a sacar de aquí, sino lo que vosotros aportáis también de lo que ya conocíais de vuestro mercado allá en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, esto que vamos a decir, pues oye, si es que aquí nos vamos a enriquecer todos de todos, ¿no? Y eso es lo grande de un Claro. proyecto así, ¿no? Es como un aprender diario, constante, enriquecer, un sumar, como decimos. Absolutamente. Buenísimo. Bueno, broker, yo creo que ya no nos ceñimos mucho por estas preguntas que teníamos porque fluye todo un poco mejor. Me hizo pensar mucho cuando habló de la entrevista del chico de 21 años. Yo siempre le he dicho a Graciela, ojalá yo hubiera descubierto RIMAX a los 21 años. Hay algo también que yo digo que se ha satanizado un poco y es la ambición. Y yo pienso que la ambición es parte de la acción y del hacer que usted dice.
siempre y cuando esa ambición sea con transparencia, con honestidad y sin causar daño a nadie. Hablando de eso, ¿qué ambiciona usted para RIMAX Tecno a corto plazo? 5 años, por decir un número. Sí, porque en el momento que no vayamos a mucho más se me pasan las lentejas. Con lo cual tengo los 61 años que tengo y no tengo francamente ningún interés, y esto ya sé que es chocante, en pensar en jubilaciones. De por sí, uno de los motivos también de hacer un proyecto era porque me estaba viendo cada vez más como arrastrado a esta parte que hay, si quieres, un poco social, ¿no? De que llegando a una cierta edad todo es relajarse, calma, vivir la vida tranquila. Y yo decía, no me apetece tanto eso, ¿no? Me apetecía, hombre, no me apetece el bullicio de antes, pero sí me apetece estar como muy activo, ¿no? Por lo tanto, esto me está dando esa oportunidad. Luego ya el tema de que cómo... me he perdido un poco en la pregunta, me están anunciando el tiempo y me he despistado. Me he despistado de la ¿Cómo ve pregunta. a RIMAX Tecno Sí, dentro de 5 perfecto. años? Vale, efectivamente. Entonces decía, como no me queda tampoco, tengo que pensar a plazos que serían cortos para los desarrollos empresariales, yo tengo un plan que es, nosotros tenemos el objetivo de cerrar en el año 2030, tener aproximadamente unos 100 agentes en RIMAX Tecno. Para tener 100 agentes en RIMAX Tecno no lo podemos hacer solo con esta oficina, sino que tendremos que tener otras oficinas que nos ayuden a crecer en ese volumen. Y está muy ambiciosa. Quiero pensar que lo puedo alcanzar y que lo voy a conseguir, entre otras cosas, porque llevo muchos años de experiencia en RIMAX. Si fuera mi primera oficina, pues a lo mejor algunos compañeros lo han conseguido en menos tiempo, sin venir de RIMAX, es decir, que se puede alcanzar. Hay algunas oficinas por ahí con 200, 600, 400 agentes. Entonces, mi idea es esa, es decir, a corto plazo, 5 años, tener unos 100 agentes y a partir de ahí haber dejado ya algo que me permita continuar, pero que también me dé una cierta libertad estar como entre dos aguas, en la parte, si queréis, ya más relajada, que tendría que ver con la parte de la jubilación, pero a la par ligada a un proyecto que me siga apasionando, ¿no? Y ahí es donde me gustaría encauzar un poco todo y que ese proyecto pueda tener incluso continuidad, ya no necesariamente dependiendo demasiado de mí, ¿no? Sino que pueda, para hacer ese proceso de legado, ¿no? Es decir, que un día, si yo no estoy, RIMAX Tecno pueda seguir funcionando, continúe y siga viviendo. Hoy casualmente leí algo de un estudio, no recuerdo la fuente, pero decía que el hombre muere cuando ya no tiene un propósito. Sí. Y yo me veo en este aspecto como usted, yo no me veo en modo jubilación, por decirlo de alguna manera, sino siempre activo, y eso es una de las ventajas que ofrece RIMAX, pues que no tenemos que jubilarnos si no nos provoca, y esa actividad nos da vida. Todo eso forma parte pues de lo que encierra RIMAX, todo. Entre otras cosas, para el mercado inmobiliario local, ¿qué le gustaría dejar? Bueno, para el desarrollo inmobiliario local, supongo que RIMAX Tecno puede tener cosas que decir ahí, aunque es algo que es muy general, ¿no? Dependerá mucho de muchos aspectos, desde las instituciones, ayuntamientos, comunidad, tal. Sí es verdad que Cienpozuelos está en un momento clave, Cienpozuelos y su entorno en sí, ¿no? Y todas estas zonas del sur, Valdemoro, Aranjuez, son localidades que tienen su momento, ¿no? Cienpozuelos su momento es ahora, en cuanto a que en esa necesidad de desarrollo de viviendas, Cienpozuelos tiene una baza importante que jugar. Y ahí es donde creo que podemos tener los próximos años un desarrollo de inmobiliario en Cienpozuelos que puede ser muy interesante, ¿no? Y ahí es donde nosotros hemos intentado también posicionarnos con la oficina, ¿no? Es decir, que vayamos siendo un poco referente para estar ahí en esa línea. Estamos aquí. Exactamente. Y luego tenemos inquietudes ahí, algunas las conocéis y lo contamos a la gente también. Ahora
el miércoles, mañana miércoles, tenemos una reunión, los socios con Raquel, la alcaldesa de Ciempozuelos, porque queremos intentar impulsar algún proyecto que ayude a mejorar el pueblo. El pueblo necesita cosas, ¿no? Y todos debemos empujar ahí, entiendo que los ayuntamientos, pero también la ciudadanía en general y los negocios que además tenemos relación con eso, tenemos cosas que decir. Pero ahí se nos ocurre la idea de por qué no ir cogiendo calles que son emblemáticas de Ciempozuelos, donde hay mucho abandono de viviendas que están muy abandonadas, muy viejas, totalmente deshabitadas, e ir apoyando en que eso vaya transformándose, ¿no? Por medio de hablar con los propietarios de esas viviendas, con promotores, ¿por qué no?, con constructores, con gente que, para ir generando como una especie de actividad de rehabilitación, ¿no? Y esa rehabilitación que venga dada también por lo que es el propio desarrollo inmobiliario, que es necesario, ¿no? Entonces, muchas de esas propiedades puede ser que estén ahora abandonadas porque ni los propietarios sepan cómo afrontar algo que verdaderamente sea de rentabilidad para ellos, y los propios promotores a veces lo ven difícil pues porque por las dificultades también. Luego los ayuntamientos también tienen que facilitar ahí. El Ayuntamiento de Ciempozuelos parece ser que está mejorando y debe intentar mejorar el tema de licencias para que todo eso se vaya favoreciendo. Entonces, queremos trabajar en eso. Se nos ocurrió una idea casi, no sé si de clúster en la definición posible, pero sí de englobar como diferentes actores del sector inmobiliario, en el que estamos desde las agencias inmobiliarias hasta promotores, constructores, propietarios, intentar entre todos, pensando un poco más allá de nosotros mismos, qué podemos hacer para mejorar Ciempozuelos, ¿no? Como proyecto a nivel local creo que sería interesante, y que esto luego se podría ir extrapolando a otras poblaciones en las que vayamos a ir interviniendo, ¿no? Entonces sí, yo soy de los que cree que todo lo que se haga, todo lo que hacemos en nuestro día a día de nuestras profesiones, tiene que revertir también en la comunidad, ¿no? En los demás, no solo en el beneficio únicamente propio o nuestro. Bueno, esa era mi siguiente pregunta y ya la respondió también. Si es que hablo mucho. Si hay algo de lo que nos podemos sentir afortunados es de trabajar con usted, y le damos las gracias. Quisiera que ustedes vieran algún día la pantalla del computador del broker abierto. Son como cerca de 17 páginas más o menos alrededor. Me dice, Eso es algo que solo él sabe lo que está haciendo allí. Sí, Y creo que lo único que no sabe es de cansancio. ¿Qué tú opinas, Graciela? Sí, bueno, el broker de verdad, como decía anteriormente, es esa persona humana, ¿saben? Y es ese empresario que está detrás del escritorio, pero también es esa persona humana, broker. Y hoy su Team Escena 7 le quiere decir que lo admiramos porque no solamente sentimos que estamos manejando la parte financiera, económica, llamarlo por llamarlo de alguna manera, la parte monetaria, sino ese sentir de usted humano, esa calidad humana que tiene en cada una de las transacciones que se hacen en nuestra oficina. Y de verdad que eso nos llena de orgullo, y lo decimos aquí, se lo decimos hoy, y siempre lo decimos, que aquí no nada más se cierra negocio, aquí transformamos vida, porque cuando una persona compra o vende una propiedad es algo importante, pero usted de verdad que nos transmite ese pensar en cada uno de nuestros clientes. Bueno, yo ahí, muchas gracias por esto. Creo que es una cosa compartida, es común, efectivamente. Primero, no creo que haya que hacer un especial empeño en cuando uno está en un ámbito humano, pues al final nos hacemos más humanos, ¿no? Y yo creo que solo tiene este equipo, hay mucha humanidad dentro del equipo, ¿no? Es decir, ahora estoy leyendo, además lo aconsejo porque me parece que es un libro espectacular, que es el de Sapiens, ¿no? De animales a dioses, ¿no? Que no recuerdo ahora el nombre del filósofo israelí que lo escribió, pero es impresionante, ¿no? Entonces, ese de cómo hemos llegado a ser lo que somos, ¿no? Por todo ese ámbito, el ámbito humano es crucial, por mucho que ahora estemos en unos momentos que no sabemos hacia dónde vamos con otras inteligencias que empiezan a aparecer,
pero el ámbito humano es tan necesario. Y en el sector inmobiliario esto es crucial, porque yo recuerdo a Dave Liniger, el fundador de RIMAS en el mundo, el que fundó RIMAS en origen, que en un foro en el que yo pude asistir, en el que en Las Vegas se hablaba sobre cuál iba a ser el futuro del sector inmobiliario. Esto hablo de los orígenes, al principio de yo estar en RIMAS, y hablaban de que cómo iba a influir el tema de la tecnología en el sector, ¿no? En qué medida no nos haría desaparecer. Y Dale Liniger ahí dijo, eso es imposible, porque para cualquier cuestión inmobiliaria participan muchísimas emociones y el ser humano necesita de otro ser humano en ciertas cosas. Y esto se ha demostrado. Al día de hoy necesitamos tener la mejor tecnología, como la tenemos en Tecno, pero a la par necesitamos también esa parte humana, ¿no? Y entonces, tanto en la relación del equipo como en la relación con los clientes, lo humano juega un papel fundamental. Aquí lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Cuando vienen los clientes te dan un abrazo de cariño, ¿no? Porque les has ayudado en lo que sea, ¿no? Como pasó con Paqui, por ejemplo, ¿no? Sí, Cómo sí. se emocionaba ella cuando cómo nos traía aquí su Coca-Cola con las patatas fritas para que todos disfrutáramos, ¿no? Esa va más allá efectivamente de una transacción económica, es una ayuda, ¿no? Claro. También porque eso parte, broker, de eso que iniciamos una relación con el cliente desde la primera vez que ellos nos contactan o nosotros los contactamos a ellos, incluso va más allá de la postventa. O sea, vamos durante todo el proceso de la transacción inmobiliaria, pero luego de que se concreta la negociación, seguimos allí pendiente de nuestros clientes. Entonces, llegan, como decía usted, llegan a ser parte ya de nuestro círculo más cercano. En algunos casos, no todos, por supuesto, hay unos que simplemente hacen su inversión y ya, pues, pero la parte humana tiene que estar involucrada en Sí, todo, totalmente. totalmente, desde que iniciamos el día hasta que finalizamos. Así es, Sí. y en eso nos componemos. Bueno, broker, ha sido un placer, de verdad, un honor para nosotros. Su Team Escena 7 somos fruto de esa maravillosamente brillante que tiene y bueno, haber dado inicio a este nuevo ciclo de RIMAX Tecno, para nosotros de verdad que estamos súper complacidos y nada, aquí seguimos a sus órdenes, aprendiendo día a día y dando lo mejor de nosotros para que RIMAX Tecno siga adelante y Ok. se concrete todo los Solo proyectos. voy a decir una cosita, ya efectivamente estamos casi fuera de tiempo, y es en referencia a esto. Yo, cuando me propusisteis que fuera el primero en esto, pues me pareció bien, sobre todo, fijaros, porque nos servía como rodaje, ¿no? Para decir, hemos tenido el primer fallo en cuanto a que no hemos empezado a la hora, cosas de este tipo, ¿no? Que iremos mejorando porque estamos aprendiendo a hacerlo. Entonces, como rodaje me venía bien, pero lo interesante aquí, donde verdaderamente vamos a ver entrevistas de mucho interés, no va a ser ya esta mía, que quieras o no, es entre nosotros, sino de muchas otras personas en las que ya estamos pensando, con algunas ya hemos hablado, para que se sienten aquí y nos cuenten cosas que seguro que van a ser muy, muy enriquecedoras. Y una cosa importante, hoy solo tenemos algunos espectadores en la propia sala, que son de nuestro entorno cercano, de la propia oficina, pero que sepáis que cuando veáis que va a venir alguien que os interese muchísimo, si queréis ver la entrevista en directo, podéis venir aquí, ¿no? Y sentaros y disfrutar de la entrevista aquí en vivo y en directo y presencialmente. Maravilloso, o sea que están cordialmente invitados. Muchísimas gracias, broker, y bueno, hasta aquí nuestra transmisión en vivo. Muchas gracias a vosotros, un placer. Esperen la próxima. Bye.